Y el día de hoy quiero compartirles un tema que se llama Sanar para avanzar, el poder de retroceder. Recuerden que hemos comenzado una serie que se llama Emocionalmente Sanos y quiero decirte esto, miren, muchas veces creemos que avanzar es solo ir hacia adelante, es decir, avanza en tu economía, avanza en tus relaciones, avanza siempre es ir ¿qué? A mejorar, mejorar. ¿O alguien de aquí quiere estar peor? No, siempre es ¿para dónde? Para adelante, para adelante. Y siempre normalmente estamos impulsados en querer avanzar, que muchas veces ignoramos o negamos lo que vivimos en nuestro pasado. El muchas veces estar enfocado en querer lograr algo nos lleva a ignorar lo que estamos sintiendo o lo que hemos vivido con tal de seguir avanzando. Pero quiero decirte esto, mira, no podemos tener sanidad espiritual sin sanidad emocional. Curiosamente, muchas veces, a lo mejor me has oído a mí decir esto, ya dejan el pasado atrás. No sé, muchas veces es muy común, yo lo he dicho muchas veces, o ya deja de estar pensando en lo que pasó atrás, o inclusive hay frases que dicen para atrás ni para agarrar. Impulso, vuelo, ¿no? ¿Es para dónde? Es para adelante, avanza, avanza. Ahora, entonces, pastor, si normalmente siempre nos está motivando o siempre nos está diciendo que Dios desea que avancemos, ¿por qué tenemos que hacer una pausa y retroceder? El día de hoy quiero enseñarte esto, miren, retroceder con propósito. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Miren, tres cosas: mirar nuestro pasado, reconocer nuestras heridas y permitir que Dios lo sane. Otra vez te lo digo esto: retroceder con propósito nos enseña tres cosas: mirar nuestro pasado, reconocer nuestras heridas y permitir que Dios nos sane. Y miren, vamos a ver el primer punto. Retroceder no es fracaso, es sabiduría. ¿A cuántos les gusta a veces pensar en lo que han hecho en el pasado? Y ahorita vamos a ir viendo cómo son dos cosas diferentes: estar atado al pasado que retroceder al pasado para aprender. Mire, normalmente entonces Jesús, el autor de un libro, dijo lo siguiente: Jesús puede vivir en tu corazón, pero tu abuelo puede vivir en tus huesos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que a lo mejor somos hechos nuevos, hemos nacido, Dios está en nosotros, pero seguimos teniendo actitudes, comportamientos a causa de algo que pasó en nuestro pasado. Y aquí no me dejarán mentir, es una frase que normalmente tenemos mucho aquí en México: igualito ¿a quién? A su abuelo. Este salió como su papá. Y vamos, ¿no? Ya somos 3 generaciones más adelante, pero seguimos igual ¿a quién? A alguien de una generación. Este salió igual de enojona que su mamá. Así como es mi hija, así era mi abuela. Y tú dices, oye, ya pasaron 3 generaciones y sigue habiendo una misma actitud que nos va siguiendo. Volvemos a lo mismo. Jesús puede vivir en nuestro corazón, pero nuestro abuelo, ahí me equivoqué, va a estar mal ahí en la pantalla, pero nuestro abuelo puede vivir en nuestros huesos. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿quién vive en ti? ¿Quién está en tus huesos? Dile, ¿qué cosas todas traes bien arraigadas ahí que no sueltas? Dile, ¿qué cosas traes ahí que está en ti? Dice que hasta hueles como esa persona, te ríes como esa. ¿Qué traes? Y ahorita vamos a ir aprendiendo lo importante de esto. Y miren, negar nuestro pasado no lo borra, porque muchas veces no aceptamos lo que un día nos pasó y lo negamos. Pero negar no es borrar. Es como cuando alguien te dice, estás enfermo de esto. No, yo no lo voy a creer. Bueno, aunque no lo creas, estás enfermo porque hay un diagnóstico. Es como la ley de la gravedad. Si yo digo, si yo aviento esto, la ley de la gravedad, ¿qué dice que tiene que pasar? Tiene que bajar. Pero puede haber alguien que diga, no va a bajar, se va a quedar flotando. ¿Qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? Aunque lo neguemos. Entonces, miren, negar nuestro pasado no lo borra. De hecho, hace que lo arrastremos con nosotros en la manera que pensamos, en la manera en que amamos, en la manera que reaccionamos e inclusive en la manera que servimos y adoramos a Dios. Y aquí es donde ya se empiezan a repetir patrones del pasado. Tú dices, mira, su papá tenía 2 mujeres. ¿Y qué creen que se vuelva a repetir?
Su abuela le dio tal enfermedad, fulano le dio tal enfermedad, ¿y qué creen que se vuelva a repetir? Se vuelven a repetir los patrones. Enojón como fulano, y se va repitiendo. Porque muchas veces, ahorita vamos a ver, ¿por qué no es bueno negar nuestro pasado? Yo digo, mi pasado es muy vergonzoso. Y digo, un día va a llegar la edad que mi hija quizás me pregunte ciertas cosas y va a tener que responder de acuerdo a mi pasado. Pero ahorita vamos a ver. Entonces, negar nuestro pasado no lo borra, al contrario, lo arrastramos con nosotros. Y aquí es donde quiero preguntarte, ¿qué pasó en tu vida que tú creíste que ya quedó atrás? Y que sin darte cuenta, lo sigues arrastrando hasta el día de hoy. Sin darte cuenta es algo que sigue determinando cómo amas, cómo sirves, cómo adoras a Dios, cómo piensas. Cuando aprendemos a retroceder, es mirar de frente nuestra historia emocional y familiar. Aquí yo les quiero preguntar esto muy francamente, no me contesten. ¿Qué cosas de tu pasado te gustaría no volver a recordar? Ahora te quiero preguntar esto. ¿Hay algo en tu pasado que te gustaría no haber vivido? Si tú dices sí a esta pregunta, quiero decirte algo. Con eso te tienes que encontrar. Tienes que retroceder a esa parte de tu vida que te lastimó, que te marcó. Por decir, pastor, pues eso yo no quiero estar sufriendo, porque cada vez que recuerdo lo que pasé, sufro, lloro. Cada vez que veo esto, vuelvo a caer, vuelvo a tener situaciones que no son correctas. Y entonces miren, cuando aprendemos a retroceder es mirar de frente nuestra historia emocional y familiar. ¿Alguien aquí en algún momento se ha tomado el tiempo de ver, bueno, voy a ver cómo fue mi mamá, voy a ver cómo fue mi abuelo, voy a ver cómo fue mi abuela, voy a ver cómo fue mi familia hacia atrás de mí? Y cuando miren, de verdad que cuando uno hace esto, tenemos más cosas en común que las que menos nos imaginamos. Dices, oye, pues sí, tienen razón, por eso me dicen que estoy igualito a mi papá. Tienen razón que por eso me dicen que estoy igualito a mi abuelo, porque es encontrarnos con nuestra historia real. Entonces miren, las heridas, los traumas y las pérdidas y patrones que hemos heredado y adoptado sin darnos cuenta en nuestra vida presente. Aquí hay una frase que normalmente usamos y dice uno, yo no voy a ser como quien, como alguien que hizo algo que no fue agradable, ¿no? Alguien le ha pasado así que dice, o alguien ha dicho esto, yo no voy a ser como fulano de tal. Yo voy a poner un ejemplo, yo soy pastor y en algún momento de mi vida dije, yo no voy a ser como ese pastor. Y cuando menos me doy cuenta, ¿qué creen que estoy haciendo? Es como cuando dice, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como fue mi abuelo. Y cuando uno analiza su historia y su vida, ¿qué creen? Hasta parece que nada más hicieron copy y pegaron. Es como que es pum, pum. Porque estamos repitiendo patrones sin darnos cuenta. Miren, si tú y yo no confrontamos nuestro pasado, habrá cosas de nuestra vida que ya sucedieron, que nos seguirán hasta el día de hoy y que tendrán mucho factor en cómo vemos las cosas, en cómo nos relacionamos, solamente por algo que pasó en el pasado. Miren, quiero decirte esto, ¿por qué eres como eres? ¿Por qué eres así como eres? ¿Qué trauma familiar ha pasado de generación en generación en tu vida? ¿Qué comportamientos se han repetido en tu familia? ¿Qué heridas marcaron tu vida y afectaron la manera en la que te ves hoy a ti y a las personas que te rodean? ¿Qué cosas sucedieron? Y miren, quiero hablarte de dos personajes que tuvieron que confrontar su pasado. Miren, número uno, Moisés. Moisés tuvo que hacer un retroceso en su vida para enfrentar su pasado en Egipto. Miren, y hay un versículo tan corto, pero que nos revela muchas cosas de Moisés. Primera de Crónicas 23:15. Miren, Moisés tiene dos hijos. Y aquí vamos a ver el nombre de sus hijos, pero vamos a ver que en el nombre de sus hijos, Moisés tenía arraigado un trauma que había vivido en su pasado. Dice Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 15, dice, los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. ¿Cómo se llamaron? Gerson
y Eliezer. Entonces, ay, pastor, ¿y ese versículo qué nos enseña? Pues más que dos nombres. Miren, número uno, quiero decirte esto, miren, Gerson significa forastero o peregrino. Ojo acá, para este tiempo probablemente Moisés ya tenía entre 50 a 80 años. Pero ve cómo le puso a su hijo Gerson. ¿Qué tiene que ver eso? Su significado es forastero y peregrino. Moisés tuvo que hacer un retroceso a su pasado. ¿Saben qué fue Moisés? Fue adoptado. Vivió en una familia que no era su familia. ¿Cómo creen que se sentía? Ahí está el nombre de su hijo. Yo no pertenezco a esta familia. Ahora, los egipcios tenían sus rasgos muy marcados. Imagínate al Moisés ahí. ¿Cómo se sentía? Yo no pertenezco aquí. Soy adoptado. Y ojo aquí, él prácticamente en la historia bíblica dice que lo dejaron siendo un bebé. Sufrió un abandono. Obviamente el motivo podríamos decir que era justificable, pero al final fue abandono. Independientemente de la situación, lo abandonan desde pequeño y habían pasado 50 a 80 años. ¿Y él cómo se seguía sintiendo? Forastero y que no vivía. Ve cómo una situación de su pasado lo había acompañado toda su vida. Y no solo a él, sino ahora cómo le puso a su hijo. Forastero. Al lugar al que vayas no perteneces. Entonces, ese fue uno de los primeros traumas. El segundo trauma que él tuvo que enfrentar es que tuvo que regresar a un lugar donde él no tenía un buen testimonio. La Biblia dice que cuando Moisés tiene que dejar Egipto fue porque asesinó a alguien. ¿Tú regresarías al lugar donde hiciste algo que no fue correcto? Y si regresa uno, si uno regresa con pena, con vergüenza, con lástima, con temor, uno ya no regresa igual. Entonces Dios le dice a Moisés, tienes que regresar al lugar de donde te saliste. ¿Había asesinado a alguien? ¿Cómo crees que lo recordaban en esa ciudad? El asesino. Hay cosas de nuestro pasado que aunque queramos borrar, no se van a borrar. Hay cosas y hay acciones que tú y yo hicimos que aunque quisiéramos quitar, no serán quitadas. Pero para Moisés hubo una buena noticia. A lo mejor Moisés iba a regresar a un lugar donde lo iban a recordar como un asesino, pero Dios lo estaba enviando para que pudiera sanar su pasado. Y ahora es increíble, porque él regresa a esa ciudad y ahora lo empezaron a conocer como el libertador. Y la Biblia después lo describe como el hombre más manso que había sobre la tierra. Imagínate esto, de ser una persona impulsiva y que asesinó a alguien, ahora ser la persona más mansa sobre toda la tierra. Pero ¿cómo Moisés logró cambiar de ser una persona impulsiva? ¿Cómo Moisés logró cambiar de ser una persona que se consideraba abandonada solamente de una manera, aceptando su pasado? Si tú y yo queremos sanar, tenemos que aprender a reconocer nuestro pasado. Tenemos que aprender a reconocer los traumas que en algún momento vivimos en nuestra vida. Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Vean cómo todo lo que le había sucedido a Moisés estaba afectando en su vida presente. ¿Cómo se consideraba él? Ahora sí, como la India María, ni de aquí ni de allá. Y cuando Dios lo elige para hacer una tarea, su primer trauma que apareció es que yo no soy nadie. Y sí, realmente lo que él estaba viviendo era una realidad. Porque imagínate, sin saber quiénes fueron sus padres, ni saber qué hicieron sus papás, conoció a sus hermanos más adelante. Pero imagínate, cuando Dios le dice a Moisés, tengo una tarea para ti, lo primero que se lo impidió, o lo primero obstáculo que él enfrentó, no fue al diablo, no fue oposición, fue su propia vida en su pasado. Y le dice, yo no soy nadie. ¿Te ha pasado que de repente, yo en esta serie te enseñaba, yo te contaba la vez pasada, yo en lo personal, yo dejé de estudiar por algo que había vivido en mi pasado?
Fue lo que me movió a mí a dejar mis estudios en algún momento, algo que había vivido, ¿dónde? En el pasado. ¿Ve cómo afectó mi futuro? Y sigue diciendo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Miren, si no enfrentamos las heridas y los traumas de nuestro pasado, estos pueden afectar gravemente nuestros futuros. Y te quiero preguntar esto, ¿qué cosas pasaron en tu pasado que hasta el día de hoy siguen afectando tu vida? Ya sea que hayas hecho algo, ya sea que hayas vivido algo, ¿qué cosas sucedieron en tu pasado que hasta el día de hoy sigue afectando tu vida? Y así uno analiza, digo, no, mira pastor, yo viví esto y hasta el día de hoy lo sigo arrastrando. Hasta el día de hoy es algo que sigue detrás de mí y vamos a ir viendo por qué. Ahora vamos a ver otro personaje, José, al que conocemos como el soñador. Miren, José, te voy a más o menos, no vamos a leer toda la historia porque es muy larga. José lloró al recordar a su familia, al ver a sus hermanos. José, cuando ya estaba en Egipto como gobernante, siendo una persona muy importante, la Biblia lo describe como el segundo más importante de la nación de Egipto, tiene un retroceso en su vida al ver a sus hermanos. Y miren, vamos a Génesis 45 del 1 al 3. Aquí, antes de leer esto, te quiero preguntar esto, ¿qué viene a ti cuando ves a tus hermanos? ¿Qué viene a ti cuando ves a tu suegra? ¿Qué viene a ti cuando ves a tu familia? ¿Qué viene a ti? ¿Qué viene a ti cuando ves a tus seres queridos? ¿Qué viene a ti cuando ves a cierta gente? Y vamos a ver, miren, Génesis 45 del 1 al 3 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó y dijo, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, vean el número 2, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Si tú conoces la historia y si no conoces la historia, quiero preguntarte esto. ¿Qué crees que recordó José al ver a sus hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué se imaginan? Te quiero dar un spoiler, no recordó nada bueno. ¿Qué crees que recordó José cuando recordó a sus hermanos? Alguien que diga que más o menos la hermana Elsa dice que recordó que lo vendieron. ¿Alguien más? Lo abandonaron. ¿Alguien más? ¿Qué creen que sintió José al ver a sus hermanos? De principio de cuentas dice que no lo querían. Lo rechazaban porque era el más chiquito de la casa. Ojo, y el plan no era venderlo, lo querían matar. ¿Qué crees que recordó José cuando vio a sus hermanos? Te vuelvo a leer esto. Miren, dice, entonces los vio y vean lo que hizo. Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Se recuerdan que la semana pasada veíamos que una persona emocionalmente sana no tiene miedo de expresar sus sentimientos? Dice que se puso a llorar como loco. Imagínate para llorar a gritos. ¿Cuánto dolor crees que había? ¿Qué recuerdos crees que vinieron a su mente al recordar su pasado con ellos? Y los hermanos pues tampoco, también, vean lo que dice al final. Y dice, y tuvieron miedo de responderle porque tenían miedo. Porque el que un día fue débil, ahora ¿qué creen que era? Pero vean, dice que vio a sus hermanos y lloró a gritos. Quiero preguntarte esto, ¿qué cosas de tu pasado aún te hacen llorar? ¿Qué cosas de tu pasado aún te causan dolor? ¿Qué cosa que recuerdas aún te sigue doliendo como si te lo hubiesen hecho en ese mismo instante? Algunos no pueden olvidar el día que a lo mejor un ser querido atentó en contra de él. Algunos no pueden olvidar unas infidelidades, mentiras que vinieron a su vida. Y ojo acá, son cosas que ya pasaron hace mucho tiempo.
José ya había pasado mucho tiempo, ya vivía en Egipto. Ahora miren, era una persona realizada. Era una persona que dice la Biblia que solamente era el faraón y después seguía él. Pero ¿cómo seguía su corazón? Dice que recordó su pasado y vino dolor a él. Quiero volverte a preguntar esto. ¿Qué cosas de tu pasado aún te hacen llorar? ¿Qué cosas de tus pasados hacen que te duela? ¿Y saben cómo lo expresamos? Que dices, es que no tuve que haber hecho esto. Es que no tuve que haber hecho aquello. Y es fácil detectar a alguien como José. José, vean lo que hizo José. Dice que sacó a todos, sálganse. Y ya que no había nadie, dice que se echó a llorar a gritos. Miren, hay cosas que nos duelen que se expresan. A lo mejor tú no lloras, pero te das cuenta que hubo algo que pasó en ti que te dolió porque lo estás recordando constantemente. Y el dolor sigue siendo tan vigente como el día que probablemente te lo hicieron. Y aquí otra vez vuelvo a preguntarte esto: ¿qué te duele? No, pastor, a mí ya nada me duele porque yo ya soy cristiano. ¿Qué te duele? José recordó las cosas que sus hermanos le habían pasado, cosas muy dolorosas, cosas que probablemente cualquiera de nosotros no le perdonaría a nadie. Pero al contrario, miren, José retrocedió, recordó ese momento doloroso, pero hizo algo maravilloso. Génesis 45 del 4 al 5, vean lo que dice. Ya lloró. ¿Y cómo se pusieron los hermanos? Tuvieron miedo, porque ahora era el jefe. Él si quería tronaba los dedos, y las que le habían hecho se las iban a pagar en ese momento si él quería. Y les dice, acérquense, les dijo José. Ellos se acercaron y José añadió, yo soy su hermano José. Y vean lo que les dice, porque una persona emocionalmente sana no tiene miedo de expresar sus emociones. Y dice que les dice, soy José, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se aflijan, ni se condenen por ello, porque era plan de Dios. Dios me envió aquí antes que a ustedes para perseverar la vida y la de nuestra familia. ¿Sabes cómo podemos sanar lo que pasó en nuestro pasado? Cuando Dios interviene en lo que un día vivimos. Yo te pregunto esto, ¿tú le extenderías fácilmente tu mano a un hermano que te quiso quitar la vida? Si a veces nos peleamos por un gansito, ya nos andamos ahí casi cambiando el apellido porque se comió el gansito que teníamos en el refri, no se me va a entender. Ahora imagínate, ¿tú le perdonarías a alguien que atentó en contra de tu vida? La única manera que podemos sanar las cosas de nuestro pasado es cuando Dios interviene en lo que nos hicieron. Vean lo que José dice, hermanos, ustedes me quisieron matar, pero no se sientan culpables por lo que me hicieron. Fue Dios quien permitió que me pasara lo que tuve que pasar. ¿Cuántas veces no nos lamentamos de algo que sucedió en nuestro pasado? ¿Cómo podemos entonces solucionar lo que un día sucedió en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos sanar? Y quiero decirte esto, miren, retroceder no es un retroceso espiritual, es parte de avanzar. Si tú quieres ser una persona que avance en la vida, tienes que aprender a retroceder y confrontar las cosas que un día te sucedieron. No seguir ignorándolas, sino que avanzar hacia ellas. Si deseamos avanzar y crecer en nuestra salud emocional, necesitamos aprender retroceder en nuestra vida con el propósito de sanar y avanzar en libertad. ¿Por qué vamos a recordar lo del pasado? No para seguir doliéndonos, sino para ver de dónde necesitamos sanar. Vean la diferencia, porque hay muchos, miren,
Y no me dejarán mentir, ay pastor, es que ya no pienso en las cosas del pasado. Seguimos pensando, y muchos saben para qué pensamos en las cosas del pasado, solo para seguir llorando. Y ahí está, con las de Paquita del Barrio a todo volumen, recordando el pasado. ¿Sí o no? Recordando el pasado, pero ¿qué creen? Solamente lo recuerda para seguir encadenado a él. Ahí está, y es que porque hice esto, si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera, y uno está con remordimiento, uno está lamentándose, y estamos en el pasado, pero ¿qué creen? Solo lo recordamos para seguir recordando que tenemos una cadena que no nos deja avanzar. Por eso, si vamos a retroceder a nuestro pasado, que sea con el propósito de sanar. Que sea con el propósito de ver cómo podemos ser libres. Miren, el dolor que se ignora se repite. Alguien le ha pasado y dice, ¿por qué me pasa una y otra y otra y otra y otra? El dolor que se niega se repite. Cuando ignoramos nuestro dolor del pasado, este se convierte en una cadena que nos ata. ¿A cuántos le han pasado cosas en el pasado que dolieron? ¿Cuántos hicieron cosas en el pasado de las que se arrepienten? Pero si tú y yo solamente ignoramos lo que vivimos, se vuelve como esa cadena que nos mantiene ahí. ¿Alguien ha conocido a alguien o alguien ha visto este patrón en su vida que dice, es que ya pasaron los años y lo sigo recordando, lo sigo recordando? Nada más alguien menciona su nombre, nada más veo la canción, nada más veo algo. ¿Cómo era? ¿Les ha pasado? ¿Sigue qué? Atado. Y uno dice, ¿y por qué no puedo ser diferente? ¿Y por qué no puedo cambiar? Porque sigues retrocediendo, pero solamente para recordarte que estás atado. Si tú y yo vamos a retroceder, que sea para ver, a ver dónde se descompusieron las cosas en mi vida. Voy a ir hacia atrás, aunque a lo mejor me va a doler encontrarme con una realidad que no quiero ver. Pero quiero ver dónde fue donde me até, dónde fue donde se descompuso el Leo que yo era. Quiero ver, aunque me va a doler, aunque a lo mejor voy a llorar, pero quiero ir a ese lugar para desatarme. Quiero ir a ese lugar para ser libre. Entonces miren, si tú y yo ignoramos nuestro dolor, simple y sencillamente se volverá como una cadena que no nos deja avanzar. Te vuelvo a preguntar esto. ¿Qué te dolió en el pasado? ¿Sigues atado a ese dolor? El dolor de nuestro pasado tiene que ser sanado, ya que lo que no se transforma, se transmite. Miren, les puedo repetir esto. Lo que no se transforma, se transmite. Es decir, nos va a pasar una, otra, y no meramente que se lo heredes a alguien que viene después de ti, sino que es algo que se va a volver muy constante en ti. Porque lo que no es transformado se transmite. Yo te pregunto, ¿cómo quieres vivir el siguiente año? ¿Quieres vivir con el mismo dolor? ¿Quieres vivir con los mismos síntomas? Lo que no se transforma se transmite. Es decir, lo que tú y yo no sanamos hoy será lo que nos seguirá doliendo en el próximo año. Será lo que seguirá estando ahí en nosotros. Es como José y Moisés. Ellos pudieron vivir en el dolor de su pasado, pero prefirieron transformar sus vidas solucionándolo. Muchos sirven a Dios, muchos vienen a la iglesia, pero viven esclavizados por temores, vergüenzas, enojo e inseguridades que sucedieron en el pasado. Cuando no reconocemos nuestras heridas, repetimos patrones en nuestro matrimonio, en la crianza e inclusive en nuestra vida espiritual. Cuando no reconocemos nuestras heridas, los patrones se van a repetir a donde quiera que yo vaya. Alguien alguna vez dijo, no, ya cuando me case voy a cambiar. Ay, ¿qué crees? No, ya cuando crezca, ahorita estoy joven, voy a hacer con mi vida. Y cuando uno
Porque lo que no se transforma, se transmite. Entonces, luego vemos patrones en nuestro matrimonio y tú dices, pues prácticamente quiere que vivamos como vivían sus papás. Quiere que vivamos como vivían sus abuelos, quiere tratarme como trataba su mamá, quiere tratarme de esta manera, porque hay cosas que se van transmitiendo en todas las áreas de nuestra vida. Y miren, Dios no nos llama a ignorar el dolor. Nos llama a llevarlo a Él para ser sanados. Otra vez te vuelvo a preguntar esto, ¿qué te duele? Dios no nos llama a ignorar el dolor. Cuando José vio a sus hermanos, ¿qué dijo? Me duele. Me duele. Y Señor, sí quisiera venganza. Señor, y sí quisiera pagarles con la misma moneda. Dios nos invita a no ignorar nuestro dolor, sino que al contrario, nos llama a llevarlo a Él para ser sanados. Vuelvo a lo mismo, ¿qué te duele de lo que viviste en el pasado? Dios desea que tú y yo no lo ignoremos, que al contrario lo podamos llevar para llevarlo a Él. Que lo podamos llevar a Él para que Él sea el que nos sane. Y quiero decirte esto, miren, y la única manera de sanar nuestro pasado es cuando Jesús es parte de nuestra historia. Jesús no vino solo a salvar tu alma, vino a restaurar tu historia completa. José llegó a esta conclusión que te leí hace rato, Génesis 45:5, pero no se aflijan ni se condenen por ello, porque era plan de Dios. Dios me envió aquí antes que ustedes para preservar la vida y la de nuestra familia. ¿Cómo pudo sanar José el pasado doloroso que tuvo? Cuando invitó a Dios a ser parte de su historia. ¿Cuando invitó a quién? A Dios a ser parte de su historia. Yo les he platicado muchas veces cómo yo me sentía abandonado por mis padres. La realidad es que no me habían abandonado. Ellos han venido a buscar una manera de poder darnos un estilo de vida mejor, pero para mí fue ¿qué? Fue abandono. Es como a Moisés. A Moisés lo abandonaron porque si lo encontraban en su casa lo iban a matar. Entonces los papás quisieron, pues a ver quién lo encuentra y que persevere su vida. No lo abandonaron porque no lo querían, no. Pero al final Moisés, ¿cómo lo percibió? Como abandono. Entonces cuando yo percibo esto y yo empiezo a ver como mi papá y mi mamá me abandonaron, mi papá y mi mamá me dejaron, todos los niños estaban con su papá y su mamá y yo estaba solo. Y esa fue la idea que se fue generando en mi mente. Cada vez que me querían corregir, y ustedes saben que mi defensa siempre era, ¿para qué me dejan? Ustedes fueron los que, por la culpa de ustedes, yo soy como soy ahora. Y ese era mi justificante siempre. Y ya era cristiano, ya había crecido, hasta que un día Dios viene a mi encuentro. Y pude entender que Dios lo había permitido para parte de mi propósito. Cuando tú entiendes que aun cuando lo de tu pasado es muy doloroso y tú invitas a Dios a que sea parte de esa historia, es la única manera en la que lo podremos sanar. Es la única manera es donde podremos extender el perdón que hemos recibido a otras personas. Jesús quiere redimir nuestro pasado, no borrarlo como si no hubiese existido, sino usarlo para mostrar su gloria y su poder. ¿Qué quiere decir esto? Dios no desea borrar cosas de nuestra vida. Desea sanarlas. ¿Qué desea hacer Dios? Sanarlas. Miren, Jesús permitió a Tomás tocar las heridas en lugar de rechazarlo por su pasado incrédulo. ¿Cómo era Tomás? Incrédulo. Y bien, Dios, yo te pregunto esto, ¿a cuánta gente tú has rechazado solamente por algo que hizo en el pasado? ¿A cuánta gente has alejado de tu vida solamente por algo que hicieron en el pasado? ¿Cuánta gente perdió tu confianza solamente por algo que hicieron en el pasado?
¿A cuánta gente le dejaste de amar solamente por lo que hicieron en su pasado? Y ve a Jesús. Dice que Tomás dijo, no, no resucitó. Así estaba el Tomás, estaban en la reunión. No, yo hasta que venga y yo pueda meter mi dedo ahí donde están sus heridas. Vean el Tomás, o sea, bien, estaban ahí reunidos y imagínense todos tristes, todos en un momento pues de incertidumbre. Jesús murió y el Tomás pues en lugar también de estar llorando, no resucitó. Y si resucitó, que venga y me enseñe la mano para yo poder. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Miren, Jesús bien pudo haber ido con él y decirle, Tomás, de mis 12 discípulos tú vete, ya no puedes ser parte. Por incrédulo, por lo que hiciste en tu pasado. Por incrédulo tú ya no puedes pertenecer al grupo que yo tengo. ¿Saben qué hizo Jesús? Tomás, y dice que le dio su mano. Mételo. ¿En lugar de qué? De rechazarlo. Miren, y en otra ocasión Jesús prefirió restaurar a Pedro en lugar también de dejarlo a un lado. Dice la Biblia que cuando Jesús va y les dice, ¿saben qué? Voy a morir. Y el primer gallito que sale, ¿cuántos han hecho esas promesas? Yo voy a estar contigo siempre. Y vas a ver en las malas. Y el Pedro se levanta y viene espléndido. No, yo no te voy a abandonar, Señor. Y si vienen contra ti, yo no te voy a dejar, yo te voy a defender. Y la verdad que lo hizo. Dice que cuando cuando aprendieron a Jesús, dice que Pedro saca una navaja, un cuchillo y le mocha la oreja a otro. Y ya Jesús le dice, hey Pedro, así no son las cosas. Pedro era muy acelerado y muy bocón también. Y empieza a decir, no, yo voy a estar contigo, yo nunca te voy a abandonar. ¿Te han dicho así? A la mera te han abandonado. Te han dicho, yo siempre te voy a querer, yo te voy a ser fiel para toda la vida, en la prueba y en la enfermedad. ¿Te han dicho así? Y te han abandonado. ¿Qué le has hecho a esa gente? ¿Qué le has hecho a esa gente? ¿Qué le has hecho a la gente que te ha abandonado? ¿Qué le has hecho a la gente que no ha cumplido sus promesas contigo? ¿Qué le has hecho? Miren, ¿saben qué hizo Jesús con Pedro? Porque dice que Jesús le dijo, Pedro, voy a morir. Y vean lo último que fue Jesús a decirle, y me vas a negar. No, y el Pedro todavía bien orgulloso. No, yo no. No, yo no te voy a negar, Señor. Vas a ver que yo voy a ser fiel contigo hasta el final. ¿Y qué creen que terminó haciendo? Lo terminó negando. Vuélvalo a esto. ¿Qué hubieses hecho tú con una persona o qué has hecho tú con las personas que han estado en tu vida y en que tu pasado no han cumplido tus expectativas? ¿Qué has hecho tú con esas personas? ¿Saben qué hizo Jesús con Pedro? Dice que lo restauró. Y dice que se lo llevó. Dice la Biblia que Pedro lo negó 3 veces. Y las mismas 3 veces fue que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Yo te pregunto esto. ¿Tú le confiarías tu negocio o los planes que tienes a alguien que te ha traicionado en el pasado? ¿Tú le regresarías tu confianza a alguien que te dañó y que te lastimó en tu pasado? ¿Tú estarías dispuesto a volver a amar a alguien que hizo algo en contra de tu vida en tu pasado? La verdad, somos humanos, ¿sí o no? Si a lo mejor dices, no, yo sí, pastor, pues a lo mejor no te ha pasado algo así fuerte. Pero los que lo han experimentado, sabes, no, me dejó de hablar, se alejó, me pidió el divorcio, me pasó esta situación. ¿Qué cosas? ¿Saben qué hizo Jesús con Pedro? Le encargó a su iglesia. Imagínate lo más importante que dice la Biblia, que Jesús pagó con su propia vida por la iglesia. Y dice que fue con Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús, como de recursos, ¿cómo se llaman los que? Bueno, los que contratan, ¿no? Pues como los que contratan, eres muy malo contratando gente. Contrataste a alguien que ha demostrado que tiene un pasado de traición, un pasado de ira, un pasado. ¿Pero qué hizo Jesús? Sanó su pasado. Ahora quiero volver a preguntarte esto. ¿Qué pasó en tu vida antes? Y quiero decirte esto. Así como Jesús sanó a Tomás en lugar de rechazarlo, así como Jesús restauró a Pedro en lugar de correrlo,
Así Jesús quiere sanar nuestro pasado. ¿Qué pasó? Yo se los dije, miren, yo que acabé con los 2 negocios familiares. Y curiosamente, cuando Dios me perdona, cuando yo recibo su amor y su perdón, yo se los he dicho, todos mis trabajos de ahí en adelante tenían que ver con dinero. Tenían que ver donde yo manejaba billetes. O sea, ese era mi trabajo. Y yo digo, ¿cómo Dios pudo volver a confiar en mí a pesar de mi pasado? Porque Dios no nos quiere descalificar. Jesús no quiere descalificarnos por lo que un día hicimos. Jesús desea sanarlo. Pero quiero decirte esto: Jesús desea sanar tu pasado, pero Él no va a sanar algo que no le confieses. Jesús desea sanar tu pasado, pero Él no puede sanar algo que no le confieses. ¿Qué te dolió? No, pastor, es que cuando me traicionaron, la verdad, eso marcó mi vida como no tiene idea. Díselo a Él. ¿Y qué crees que va a hacer Él? Te va a sanar. Jesús, de verdad, yo a mi familia no la quiero ni ver, porque cuando hicieron esto, díselo a quién, a Jesús, y Él lo va a sanar. Desde que a mí me dejaron, desde que a mí me hicieron esta situación, por muy doloroso que sea lo que haya pasado en tu pasado, díselo a Él y Él lo va a sanar. Y miren, Jesús restaura, Jesús vuelve a confiar en Pedro, vuelve a confiar en Tomás. Y te vuelvo a preguntar esto: ¿qué pasó en tu pasado? Y quiero que voltees a ver al de tu lado y dile: entrégaselo a Jesús. A lo mejor, miren, para ti, para mí, solucionar lo que un día hicimos es imposible. Pero la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Para Dios no es imposible. Y miren, solo sanando podremos avanzar con libertad. O sea, ¿por qué tenemos que sanar nuestro pasado? Porque la única manera en que podamos caminar en libertad, la única manera que podamos caminar libres de culpa, es cuando sanamos lo que un día pasó, lo que un día hicimos. Y miren, cuando sanamos nuestro pasado, se nos harán más fácil estas cosas: ya no reaccionar por impulsos o heridas del pasado. ¿Te ha pasado que de repente uno reacciona en base a lo que un día le hicieron? Voy a poner un ejemplo. A la persona que le fueron infiel una vez, su reacción: ¿y por qué vienes tarde? ¿Reacciona en base a qué? Al impulso de lo que un día pasó. La persona que ha sufrido en dado momento ciertas situaciones reacciona en base al rechazo. Dice: oye, ¿por qué esta persona así es así? Porque reacciona en base al rechazo que un día sufrió. Cuando nosotros sanamos, ya no reaccionaremos por impulsos o por heridas del pasado. Se nos hará más fácil amar de verdad y sin condiciones ni defensas. ¿Te ha pasado esto? Una de las cosas que Dios hace cuando sanamos es que aprendemos a amar. Aprendemos a amar sin poner condiciones ni defensas. Miren, cuando una persona ha sanado lo que un día vivió, nunca va a ser: te voy a amar, pero tienes que cambiar esto. Ojo, quiero aclarar esto, que hay situaciones que sí tienen que ser cambiadas. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero una persona que es sana no tiene o no está preocupado por limitar su amor a condiciones. ¿Por qué? Porque es una persona sana. Es una persona que ha sanado lo que un día vivió. Porque cuando uno es lastimado en su pasado, ahora todo lo que hace, dice: bueno, si antes amé y me lastimaron, ahora todo el amor que yo dé va a ser condicionado. Porque algo me hirió, algo me traicionó, algo pasó. Entonces ahora todo lo que yo haga va a ser ¿bajo qué? Condición. Entonces una persona que es emocionalmente sana, una persona que ha sanado su pasado, ama de verdad, sin condiciones ni defensas. Cuando sanemos nuestro pasado,
serviremos con compasión y no por aprobación. Cuando sanamos nuestro pasado, viviremos con gozo y no con miedo a lo que un día nos pasó. Es tiempo de que dejemos de correr hacia el futuro sin antes sanar nuestro pasado. ¿Cuántos tienen sueños y metas? ¿Cuántos tienen sueños y metas? Miren, si tú y yo queremos llegar a esas metas, si tú y yo queremos cumplir esos sueños, es necesario que lleguemos a esas metas y a esos sueños sin cosas que vivimos en nuestro pasado. Que las cosas que sucedieron antes no afecten nuestra vida de ahora en adelante. Pero necesitamos hacer una pausa y decir: hay muchas cosas que quiero hacer, pero es más importante que solucione lo que no está solucionado en mi vida. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay mucha gente, miren, que en su soltería no soluciona cosas que debió de solucionar en su soltería. Cuando se casa, ¿qué crees que pasa? Esos problemas que no solucionó en el pasado se van a venir a meter al matrimonio. Cuando no solucionamos las cosas de nuestro pasado que un día sucedieron en nuestra vida en el mundo, y cuando llegamos a caminar con Cristo, ¿qué crees que van a empezar a aparecer? Van a empezar a aparecer. Miren, si tú y yo deseamos avanzar libres a nuestras metas, libres a nuestros sueños, tenemos que hacer una pausa de dejar de correr al futuro. Y dicho sea de paso, miren, cuando una persona está constantemente corriendo hacia lo que quiere ser, probablemente no es una regla, pero normalmente es la manera de huir del pasado que un día tuvimos. Por eso te pregunto, a lo mejor, ahora, ¿por qué haces lo que haces? Porque muchas veces queremos huir de lo que un día fuimos. Pero es tiempo que dejemos de correr hacia el futuro sin antes sanar nuestro pasado. Ya que el tiempo no curará nada, pero retroceder en nuestra vida y reconocer nuestras heridas y llevarlas a los pies de Jesús nos dejará poder avanzar en sanidad y libertad. Miren, el tiempo no cura nada. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué cosas de tu pasado ha solucionado la edad? ¿Cuántos años tiene que hiciste eso de lo que te arrepientes? ¿Y cuántos años han pasado de que hiciste eso hasta hoy? ¿Qué has solucionado? Nada. Porque el único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Es tiempo de que tú y yo llevemos lo que nos dolió a los pies de Jesús. Si queremos vivir un futuro prometedor, necesitamos aprender a dejar en el pasado lo que ahí pasó, después de solucionarlos con Cristo. Miren, ¿cómo podemos retroceder en nuestra vida con Dios? Miren, número uno, haz una pausa intencional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué parte de tu pasado estás ignorando por el dolor? Haz una pausa y di: ¿qué me duele? ¿Qué me duele? Y normalmente, miren, haz una pausa y yo te diría esto: pregúntate, número uno, ¿qué te hicieron? ¿Qué te preguntes? ¿Qué te hicieron? Me engañaron, pastor. Ok. ¿Quién te lo hizo? Y ahí apunta el nombre. ¿Qué me hizo sentir esta persona con lo que me hizo? No, pastor, yo desde ahí me enojé. Yo desde ahí dejé de amar. Yo desde ahí dejé de ser diferente. Yo desde ahí dejé de sonreír. Yo desde ahí dejé de expresar mis emociones. Yo desde ahí. Haz una pausa y recuerda tu pasado y di: ¿qué te hicieron? Miren, normalmente dicen que los que nos dañan es nuestra propia familia. O sea, a veces uno está pensando, no, normalmente el 70-80% de heridas que recibimos en nuestra alma son hechos por la familia más cercana. En este caso, ¿qué te hizo papá y mamá? Pastor, es que a mí me dolió como no tiene idea que se divorciaran. A lo mejor para mis papás fue normal, pero a mí me marcó, pero a mí me dañó como no tiene idea. Ese día yo sentí esto.
¿Quién te hirió? ¿Quién te lastimó? Entonces, primero, ¿qué te pasó? Me robaron, pastor. Me engañaron. ¿Quién te engañó? ¿Quién te robó? ¿Y qué te hizo sentir? Desde ese día, pastor, siento una rabia y un odio. Ay, pues, dale, haz una pausa. Desde el día que perdí esto, el día que perdí a mi hijo, el día que perdí a alguien que tanto amaba, el día que perdí a mis padres, ese día yo sentí esto. El día que alguien abusó de mí y que hizo algo conmigo que no tenía que hacer. Y desde ahí yo empecé a sentir esto. Es una pausa. Esto es muy personal, no vamos a indagar mucho porque eso es algo muy personal. Haz una pausa intencional, haz una pausa. Si tú ahí en tu casa tienes la oportunidad de poder estar en un cuarto, vete con una libreta y pregúntate, ¿qué pasó en mi pasado? Es que nos cambiábamos seguido de casa y eso ocasionó que esto pasara en mí. Y eso ocasionó que de una u otra manera yo buscara aceptación en otros lugares. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Haz una pausa donde indaguemos nuestro pasado. Ojo acá, no solamente para recordar el dolor, no, para liberarnos con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, haz un inventario emocional. Yo creo que les he contado hasta cierto punto las que yo considero que me ha afectado mucho. ¿Qué heridas o pérdidas no has procesado? ¿Qué heridas o pérdidas no has qué? Procesado. Que tú digas, esto me dañó, pero nadie sabe. Y nadie va a saber. Porque yo soy fuerte como un roble y porque en mi casa nadie llora. ¿Qué heridas no has procesado? ¿Qué pérdidas no has procesado que te lastimaron en el pasado y que hasta el día de hoy siguen siendo como esa piedrita en el zapato? 3, pide al Espíritu Santo que te muestre la raíz. ¿Por qué soy así? Un ejemplo, si a ti te cuesta confiar en la gente, dices, pastor, pues yo no sé qué pasó, pero me cuesta confiar en la gente. Dile, Espíritu Santo, ¿por qué me cuesta confiar en la gente? ¿Me puedes mostrar la raíz de por qué me cuesta confiar en alguien? ¿Y qué crees que Él te lo va a empezar a dar? Miren, dicen por ahí que la mayoría de enfermedades, vuelvo a lo mismo, no es un general, no quiero que digan, el pastor dijo, no es un general, pero está confirmado que muchas de las enfermedades de vías respiratorias están entrelazadas al rechazo. Es decir, están entrelazadas a que alguien los rechazó, están entrelazadas a que alguien hubo que te hizo a un lado. Entonces normalmente las personas que sufren de asma o que tienen un problema en sus vías respiratorias, vuelvo a lo mismo, no es un general ni es una regla, pero está confirmado que va mucho de esa situación. Por eso mira, pide al Espíritu Santo y dile, ¿por qué empecé a ser así? ¿Por qué empecé a desconfiar? ¿Por qué empecé a ser grosero? ¿Por qué empecé a ser duro? Porque si no hay gente que dice, es que yo no amo, pastor, yo soy así duro y así. No, ¿por qué? Y número 4, miren, habla con alguien. De repente con mi esposa nos ponemos a hablar de cómo fue la familia. Y un ejemplo, hablábamos con ella y decía, es que yo vengo de un contexto familiar donde todos se han divorciado. Mi pasado es un pasado donde todos ¿qué? Se han divorciado. Pero ¿cómo lo descubre uno? Cuando uno se pone a hablar, cuando uno empieza a indagar a su pasado. No para juzgar, no para seguir llorando, no para lamentarnos, sino para ser libres. Habla con alguien, busca al pastor, algún líder de la iglesia o algún hermano en el que tú veas madurez, porque a veces se requiere hablarlo. A veces se requiere ir con alguien. Y mire, y número 5, invita a Jesús a caminar contigo en esa parte de tu historia que te lastimó. Dile, Jesús, acompáñame en esta parte que me hirió. Es como José,
¿Qué recordó primero? El dolor y el sufrimiento, pero después dijo: Dios, acompáñame, porque si dejo que el dolor y el sufrimiento me acompañen en esta parte de mi vida, solo va a acarrear ira y va a acarrear desgracia. Pero invitó a Dios y él entendió y dijo: Dios lo permitió. Invita a Dios, dile: Dios, acompáñame. Jesús, acompáñame a caminar en esta parte de mi historia que me lastimó. Sanar el pasado no cambia lo que pasó, pero cambia lo que eso hace en ti hoy. Te vuelvo a leer esto. Sanar el pasado no cambia lo que pasó, pero cambia lo que eso causa o hace en ti hoy. Quiero invitarte a que cierres tus